Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. El Instituto Mexicano para la Competitividad presentó su índice de información del ejercicio del gasto 2018, el cual revela que los estados subestiman sus ingresos, gastan más de lo presupuestado y se endeudan por encima de lo estipulado. En 2017, las 32 entidades federativas obtuvieron 18% más de ingresos a lo programado, pero más que ser una buena noticia, significó más corrupción debido a que no hay reglas claras para el gasto de estos excedentes. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Manuel Guadarrama, coordinador de finanzas públicas del IMCO. Manuel, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola. Mauricio González Macario Esquetino, buenas noches. Buenas noches. A ver, Manuel, parecería ser que algo que ya sabíamos, nada más que ahora aparece documentado. Estos señores gobernadores reciben dinero de la federación, dinero que supuestamente tienen que reportar en qué se lo gastan, pero hay otra parte que pues ahí la tienen, los congresos locales pues no son suyos y no les responden, pero parece que los números son mucho más dramáticos de lo que uno pensaba, Manuel. Así es, pues en esta segunda edición del índice del ejercicio del gasto, uno de los principales hallazgos es que los estados están recibiendo más ingresos de lo que en las leyes de ingresos al inicio del año están estableciendo. ¿Y esto qué significa? Que están generando pues no una especie de colchón, sino una verdadera bolsa de dinero que no está sujeta a reglas claras y que está replicando en buena parte también esta mala práctica de la federación, que es subestimar los ingresos para pues generar cheques en blanco que no están sujetos a reglas en la mayoría de las entidades federativas y pues que muchas de las ocasiones se va a gasto corriente, a gasto burocrático. Ahora, en este sentido, ¿qué es lo que logran ustedes identificar? Gastos que no se justifican o, digamos, desviación de recursos hacia determinadas áreas. ¿Qué es lo que el estudio determina? Sí, en este índice podemos comparar qué tan apegados son los ejercicios del gasto, el gasto de los estados a lo largo del ejercicio fiscal en comparación con el presupuesto de egresos. Y digamos, en ese sentido, el presupuesto de egresos es el documento más importante y como una declaración de qué es una prioridad para ese gobierno, qué es una necesidad para la población. Y en este sentido encontramos que los presupuestos pues están muy alejados de lo que debería de ser una prioridad en el ejercicio del gasto para los gobiernos. Sí vimos que, contrario a lo que, por ejemplo, se gasta en inversión pública, que solamente creció 1% para el conjunto de las 32 entidades federativas, contrario a eso, el gasto burocrático, es decir, todo lo que gastan en sueldos y salarios de los funcionarios, en servicios básicos de luz, agua, teléfono, o también los insumos para el funcionamiento del gobierno, combustibles, ceremonias oficiales, creció 11%. Esto parece mostrar una nueva ttecnología en cómo hacerse de los dineros públicos para su propio beneficio, porque antiguamente lo que hacían era construir una carretera y la presupuestaban en X millones, les costaba la mitad y la otra mitad se la embolsaban, pero ahora parece que donde está el negocio de verdad es en las ceremonias. Es una cosa que sorprende, pero según el informe que ustedes presentan, el año pasado 2,000 millones de pesos se gastaron los gobernadores en ceremonias. Ceremonias que pues nadie sabe cuándo ocurrieron, no las podemos verificar porque son cosas del pasado, no es la carretera que la puedes ir a ver y tratar de verificar si gastaron bien. Simplemente se evapora este dinero. El caso espectacular que mencionan es el de Guerrero, que presupuestó 20,000 pesos para ceremonias durante el año y se ejecutó 134 millones, de los cuales pues no tenemos noticia. Entonces, ¿perciben ustedes que hay, digamos, esta nueva forma de ver cómo le hace uno para gastar raro? Sí, digamos, cada vez se han establecido más controles para precisamente llevar el monitoreo de los recursos públicos a lo largo del ejercicio fiscal. Por primera vez tenemos ya, digamos, un cumplimiento más o menos de forma generalizada de los estados de presentar los informes trimestrales. Y en este tipo de informes trimestrales lo que pueden hacer los diputados locales, que ahí es una parte importante que generalmente se olvida en la ecuación,
Parte de este gasto discrecional que se realiza es posible por la complicidad de los congresos locales. Y efectivamente, como mencionas, Macario, no podemos fiscalizar muchos de estos recursos porque lo único que se hace pues, es justificar en papel que se realiza determinado evento, determinada contratación y ya pues realmente llevarlo a cabo en la práctica, pues es del dicho al hecho, hay varios millones de por medio, ¿no? Exactamente. Oye, Manuel, bueno, las personas en general funcionamos a base de incentivos, ¿no? O sea, de algo que nos interese hacerlo por una causa específica. ¿Qué incentivos tiene? Bueno, dentro del reporte de simulación y discrecionalidad en el gasto público de los estados, entiendo que hay algunas entidades que, bueno, si no hicieron las cosas a la perfección, pues tampoco las hicieron tan mal. Entonces, si nos pudieras comentar cuáles son esas entidades y quizá tratar de encontrar qué es lo que provocó que esas entidades que ejercieron razonablemente bien su gasto, qué incentivo tuvieron, pues para ver si eso se puede, digamos, multiplicar o trasladar a las que lo hicieron pésimo, como acaba de decir, ilustrar Macario con el caso de Guerrero. Sí, tenemos exactamente los dos extremos, ¿no? Algunas entidades federativas que ya tienen un cumplimiento bastante aceptable y apegado a esta normatividad que mencionaba de contabilidad gubernamental, que tiene prácticamente 10 años de aprobada y apenas estamos empezando a ver estos resultados de la implementación en el reporte de las finanzas. Y en este caso, digamos, hay unas buenas prácticas, por un lado, de Puebla, también del estado de Campeche o de Querétaro, que prácticamente, digamos, mencionan y establecen toda la normatividad y reporte adecuado de su ejercicio del gasto. Y en el otro extremo tenemos a entidades federativas como la Ciudad de México o como Michoacán, el Estado de México, y en el caso particular de Nayarit, que prácticamente sigue sin publicar absolutamente nada de información. Qué horror. Perdón, más un paréntesis. Yo entiendo que todos los estados deben de tener el mismo tipo de contabilidad, o sea, los mismos rubros, los mismos conceptos. ¿Cuántos estados lo tienen homologado y cuántos no lo tienen homologado? ¿Nos puedes decir? Prácticamente tenemos 10 entidades federativas que sí tienen establecido, digamos, este lenguaje único para poder hacer comparables exactamente en tiempo y en fondo de estas partidas presupuestarias. El resto de las entidades federativas pues tiene prácticamente invenciones de conceptos, faltan momentos en el ejercicio del gasto, los momentos contables que se le llaman. Entonces, pues esto impide realmente conocer cómo se lleva a cabo el gasto. Y es interesante saber que debían haber estado homologados todas las contabilidades estatales hace 12 años. No es una cosa de antier, o sea que se han pasado mucho. Si bien no hacen sus documentos en orden, lo que se hacen es publicidad. Coahuila gasta más en publicidad que en seguridad, Yucatán más que infraestructura, Baja California gasta más en publicidad que en salud. Y todo este dinero de publicidad, pues tenemos la preocupación de que realmente es para comprar votos de una u otra manera. ¿Qué encuentran ustedes que pudiéramos utilizar para, pues ya que el próximo gobierno ha insistido que hay que controlar ese gasto, recomendaciones que se pudieran hacer al nuevo gobierno extrayendo de la experiencia estatal? Claro, efectivamente en el tema de comunicación social, de publicidad oficial, encontramos que en promedio las 32 entidades federativas gastan 83% más de lo que originalmente se había establecido en sus presupuestos. Entonces, pues sí, ahí estamos viendo que en el discurso la austeridad pues solamente es una retórica y no se traduce realmente en el cumplimiento de los presupuestos de egresos. Salió recientemente la ley que regulaba el tema de la comunicación social, sin embargo, pues fue criticada en su momento, tiene muchas deficiencias, no se establecen candados para el gasto en algunos tipos de publicidad, tampoco existen reglas de competencia o de contenido que regule específicamente que no se preste a un tema precisamente electoral o político. Ahora, ¿cómo funcionaría este tipo de controles como los que hay en estados donde pues, han hecho su trabajo frente a aquellos que no lo han hecho? Me refiero, ¿es posible decir, bueno, señores, sería obligatorio o hay un poder central que pueda obligar a un gobierno de un estado
en este momento a homologar las distintas categorías de gasto. Tendríamos que hablar de un modelo mucho más centralizado, porque parecería ser que congresos de los estados no van a hacer eso, Manuel. Así es, uno de realmente los hallazgos que preocupan es que los congresos locales no están siendo un verdadero contrapeso en la fiscalización y en el monitoreo de los recursos públicos. Y en este sentido no es la primera vez que sucede. Ya se había una vez comentado con el tema de disciplina financiera, en el cual pues de parte de la federación se establecen reglas hacia las entidades federativas y no tardaron ni siquiera en un año en emitirse estas reglas cuando ya se están quitando y dando manga ancha otra vez de nuevo a los gobernadores, ¿no? Pero la situación podría cambiar. Yo tengo la misma inquietud que Esra, en el sentido de que la federación le da muchísimo dinero, le traslada por obligación, no es regalo, a los estados. Parte de ese dinero, vamos a decir, eso está etiquetado, educación y otros rubros, pero parte es relativamente discrecional también desde el punto de vista de la federación. Completamente. Entonces, no habría ahí cancha de que, pues, con la promesa... el gobierno federal tiene cada vez menos dinero para darle a los estados. Y entonces... lo acabamos de ver, ¿no?, con el Estado de México, que ayer le fueron a decir que no va a haber dinero para desarrollar una serie de municipios de parte del presidente electo López Obrador al gobernador actual en el Estado de México. Entonces, decirle, mira, gobierno estatal, yo te puedo ayudar, gobierno federal, dándote un dinero, pero pues entre otras cosas en el contrato, manito, resulta que tú homologas la contabilidad. ¿Eso es factible o es un sueño guajiro? Realmente parece alejado de la realidad, porque sí, lo que sucede es que esta mala práctica ni siquiera la propia federación la está cumpliendo. Lamentablemente en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se le da también completamente un margen de discrecionalidad a la Secretaría de Hacienda para realizar adecuaciones y modificaciones al presupuesto de egresos. Entonces, ni siquiera tenemos en ese sentido una práctica estandarizada a nivel internacional, que es si existen variaciones superiores al 15%, es necesaria la intervención de los congresos, para que precisamente, digamos, sepan por qué se está haciendo esta justificación y este gasto adicional. Entonces, algo que el nuevo Congreso Federal podría echar a andar. Claro, completamente. Aunque el Congreso Federal nuevo va a vigilar a un secretario de su mismo partido y lo mismo harán en 20 entidades federativas, así que es poco probable que ocurra. Pero este problema que tenemos creo que tiene mucho que ver también con esta incapacidad que hemos tenido en México de que el federalismo funcione. Es decir, los gobernadores no pueden ser controlados fácilmente porque si no es por un presidente muy, muy fuerte, como ocurrió en el siglo XIX y en el siglo XX, pues se desperdigan, porque pues, no va a haber un congreso local que se enfrente a un gobernador, no tienen cómo. Son chiquitos comparativamente en términos de poder político, me refiero, frente al gobernador. Y además, bueno, pues con 2-3 millones de pesos se empiezan a aflojar, ¿no?, para la votación. ¿Alguna idea que tuvieran ustedes que estén pensando para encontrar cómo fortalecer a los congresos locales? Uno de los temas pendientes en el tema de federalismo fiscal, federalismo hacendario, es evidentemente el ramo 23, que ahí pues es buena parte precisamente de lo que mencionas, Mauricio, las transferencias a las entidades federativas, a los municipios, y que pues son recursos que los estados están prácticamente ya considerando para la ejecución de su administración, y que al fin de cuentas de repente no saben si les van a tocar 10,000 millones menos, 50,000 millones menos. Ya sucedió el caso precisamente con el gobierno de Chihuahua. Entonces, bueno, creo que es uno de los temas pendientes. Ahí el panorama no pinta bien. Precisamente la reunión que se tuvo del presidente electo con la CONAGO, pues prácticamente se dijo, el tema de federalismo fiscal se queda como está. Es una mala noticia porque sí hay una urgente necesidad de cambiar las reglas en el tema de ramo 23. Pero aunque se los iban a quitar, ¿no? Yo entendí que el ramo 23 se los van a borrar todito, porque si no, ¿con qué financian los planes sociales del señor López, no? Una parte, digamos, desaparecería, pero va a seguir funcionando como tal. Finalmente, este análisis que ustedes hacen les permitiría pensar
que en el corto plazo esta idea de supervisión no se puede instrumentar a menos que haya un cambio mucho más profundo. Así es. El primero tendría que venir, lo que mencionaba, establecer la intervención obligatoria ya de, digamos, no nada más una buena voluntad de los congresos, sino una expresa facultad y obligación de los legisladores de llamar a rendir cuentas y aprobar las modificaciones. En caso de que no intervenga el Congreso, pues simplemente el gobierno no podría gastar de más. Y bueno, pues ahí están los limitantes. En todo caso, lo importante aquí es que el propio Instituto Mexicano para la Competitividad siga funcionando como un elemento que le permita al Estado mexicano pues tener esta información que parece que pues no la tenía, ¿no? O no quería tenerla. Sí, pero si no la publican ellos, nadie la ve. Bueno, pues eso es importante. Manuel Guadarrama, coordinador de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad, muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. El equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador insiste en realizar la consulta pública para continuar o no la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México o, por supuesto, la otra opción, realizarlo en Santa Lucía, a pesar de que varias casas encuestadoras han realizado ejercicios para saber la postura de los mexicanos sobre este asunto y que en la mayoría de ellos se apoya la terminal de Texcoco. El presidente electo realizará esta consulta en los últimos días de octubre. Que hay consulta, ya está armada, falta que definan más o menos la pregunta, pero mesas y voluntarios por todo el país en algo que pues habría otra vez que reflexionar con respecto a si es viable, ya no solamente válido, si es viable hacer consultas más allá de lo que la ley plantea, porque pues existe el mecanismo de consulta ciudadana, pero tiene que estar apegado a una regulación que lo obligaría a realizar en época de elecciones y con una serie de limitaciones. Aquí parecería ser que se trata más que nada de una nueva forma de gobernar, en donde pues volvemos otra vez a esta idea de tratar de hacer participar a un segmento de la sociedad, no sabemos cuántos van a participar, para una decisión que creo que es mucho más complicada que lo que debería ser cuando se toma un tema X que se quiere consultar, que si se construye una carretera por determinado lugar y se le consulta a la gente de la zona. Aquí de repente pues, no somos ni expertos en aeronáutica, ni creo que la mayoría de la gente lo sea, pero va a tener que ir a votar en algo que no sé si está definido ya claramente el resultado. Sí, esto es un problema, en mi opinión, bastante serio. Yo no sé si la mayoría de las encuestas han ido en la dirección que dices tú, o la totalidad de las encuestas. Yo no he visto ninguna que diga, ¿verdad? Todas las encuestas dicen por amplia mayoría, de hecho 2-1, que se construya en Texcoco, donde está, porque, bueno, me imagino algunos creen que ya se invirtió ahí, otros pensarán que ya está grande, lo que sea, pero 2 de cada 3 mexicanos encuestados dicen que se haga donde está. Esta idea de hacer la consulta es un problema serio porque esto es profundamente antidemocrático. Yo entiendo que los amigos del auditorio a lo mejor piensen que donde uno vota pues hay democracia. No es así. La democracia liberal no es únicamente votar, sino cumplir con un conjunto de reglas que garantice que todo mundo tenga el mismo derecho a votar, que conozca la información para poder tomar una decisión. Esta consulta que están proponiendo, pues la estarían organizando voluntarios de Morena, lo cual implica pues que tendrán una opinión particular, un sesgo. Van a manejarla sin que tengamos claridad de en qué lugares estarían las casillas, cuando faltarían 2 semanas para que esto ocurra. No sabemos cómo van a contar lo que se vote, no sabemos cuál es la pregunta, ellos mismos no lo saben. Está claro para todos que esto no es vinculante, no puede obligar en ninguna dirección. A menos que lo asuma el gobierno como tal. Pero puede convertirse en una posición política que complique las cosas. Entonces, a mí me parece que estas ocurrencias son muy perniciosas. Si queremos hacer consultas populares, pues ya establecimos un procedimiento para ello, similar al que se usa en otros países del mundo, con reglas, con casillas, con credencial del INE, con vigilancia, con recursos para, en caso de que haya discusión, poder resolver conflictos. Pues eso estaría bien, pero así nomás de que se me ocurrió, ya pregunto a mis cuates y lo que ellos digan lo pongo contra las encuestas y entonces decido donde yo quiera, pues esto a mí me parece un fraude, ¿no?
Fíjate que yo creo que el equipo de López Obrador y algunas personas quizás en Morena que no tengo bien identificadas, se han ido complicando la vida en este tema, Esra, porque si hacemos un poquito de historia, esto empezó como tema de campaña, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que en las campañas pues, los candidatos ofrecen. Provocó una reacción, digamos, poco común de una conferencia de prensa de del ingeniero Carlos Slim, ¿no? Tratando de dar información sobre la situación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Después cambió el discurso de López Obrador y su equipo a hacer una evaluación técnica y que los técnicos dijeran. Pues los técnicos ya dijeron y todos han dicho, bueno, todos los técnicos que uno puede respetar ya dijeron que Texcoco es la mejor opción y que Santa Lucía sería una verdadera bronca por muchas razones que ya conoce el público. Y después ahora entra el tema de la consulta. Más allá de si es legal o no, el método de consulta uno puede decir, bueno, pues que le pregunten a las personas, está bien, que lo hagan bien y demás. Pero no contaban quizás con que muchos medios de comunicación hicieron sus propias consultas y resulta que Texcoco sale favorecido, 2-1, dice Macario, en todas las mediciones. Entonces pregunta, ¿y para qué vas a hacer, además de las encuestas? ¿Puedes hacer otra encuesta como gobierno? Sí, claro que sí. Pero ¿y para qué vas a hacer ahora una consulta o una convocatoria para que la gente vaya y se manifieste en las casillas durante 3 días y todavía no conocemos lo que les van a preguntar? Entonces aquí me parece que hay una ironía respecto a lo que decía Macario, por ejemplo, en donde, no, sobre el tema de la democracia. El nuevo gobierno, una de sus banderas es que la ciudadanía participe. Oye, yo creo que eso es muy bueno. Y fíjate a dónde lo puede llevar esto. Las encuestas dicen que Texcoco. Y si la consulta sale que Texcoco no, ¿quién va a tomar la decisión? Pues, sí. Pues alguien, no, pues el líder, ¿no? ¿Y quién es el líder? Pues ahorita no sabemos bien, pero alguien va a tener que tomar la decisión. No. Y entonces conviertes una defensa de la democracia en una situación completamente discrecional. Oh, perdón, Mauricio, yo creo que además aquí hay otro elemento que es importante, porque si fuese otro tema, si estuviéramos hablando, por ejemplo, de reforma educativa, que tampoco es algo que se puede manejar, que si decides si lo cancelas o no lo cancelas, si mueves para un lado, eso te da margen después para cierto tipo de negociación. En este caso, si aparece una decisión de la gente que vote, que sea el 1% del padrón, y ese decide que es Santa Lucía, en ese momento hay un problema económico, político para el país, porque el proyecto del aeropuerto no es el proyecto X, ni siquiera es de la magnitud, uno diría, de la reforma educativa, pero sí tiene incidencia en el plano económico, porque si tú cancelas este tipo de proyectos que han sido, digamos, un eje de atracción de capitales del exterior, de seguridad jurídica, etcétera, lo único que estás haciendo es aventar a la economía mexicana en un momento relativamente complicado hacia un escenario de indefinición que le puede costar carísimo. Alguien decía, puede ser el error de diciembre, trasladado a octubre, que tuvo Ernesto Zedillo o Salinas Zedillo, como lo quieran. Es indudable, es una inversión muy grande y es el compromiso del gobierno mexicano. Eso es lo que se pone en riesgo, la credibilidad del gobierno para cualquier proyecto de inversión mayor. Es un absurdo. Creo que como habían arrancado de vamos a hacer una encuesta, una consulta, vamos a ver qué pasa, está muy caro el proyecto, mejor pues si alguien quiere se lo concesionamos, y pues el señor Slim dijo, pues yo junto a los inversionistas y me lo concesionan, porque López Obrador se queja que le tiene que meter 88,000 millones de pesos. La cantidad que se meta en el aeropuerto se va a recuperar con creces, porque es negocio, es tan gran negocio que cuando se licitaron los aeropuertos de este país, ese fue el único que no se vendió a ningún grupo privado por la cantidad de recursos que aporta el gobierno. Entonces es un negociazo, pero es un negociazo que tú recuperas en 10, 20, 30 años, no en 6.
Y al señor le urge que en su sexenio pues se vea su gasto y por eso lo quiere ahorita. Entonces prefiere malbaratar el aeropuerto por 88 mil millones de pesos para tenerlos para gastar en enero y ya luego pues que se haga más rico Slim, total ni cuenta se va a dar, ¿no? Mauricio, es que esto, la verdad, es una bandera de campaña y es complicado para alguien que lanzó esa bandera de campaña decir antes incluso de tomar posesión, pues se queda, ¿no? Y creo que ese es el atorón en el que están metidos, porque pues también armar Santa Lucía, con todo lo que implica, vas a requerir una enorme cantidad de recursos y te va a tomar un enorme Pero mira, tiempo. es que en un proyecto de este tamaño, Esra, siempre hay grupos afectados, o sea, es imposible que nadie, ¿no? Pero entonces lo que tienes que hacer es establecer una estrategia de mitigación de daños, y a los que salen afectados, de alguna manera los compensas, y va a haber muchos beneficiados, que no son solamente el ingeniero Slim y su grupo. Habría en Texcoco un polo de desarrollo de comercio, de transporte, de vivienda, de mil cosas en donde la población puede ir participando en diversos grados. Pero regreso a lo de los símbolos y tu inquietud sobre la economía, porque mira, los ojos están puestos sobre el nuevo gobierno, porque ya va a iniciar, en 4 cosas. Una, que era el Tratado de Libre Comercio. 2, el aeropuerto, lo digo en orden cronológico. 3, el paquete económico del 2019. Y 4, la reforma energética. Ya todas se resolvieron más o menos favorablemente. El tratado ya salió y salió razonablemente bien. Viene lo del aeropuerto y generas este problema que no solamente es credibilidad del gobierno, es decir, si así van a tomar las decisiones de todos los proyectos gubernamentales, agárrate, porque entonces sí se puede convertir esto en un mar de incertidumbre. Yo estoy convencido, por lo que he escuchado del equipo de transición, que el paquete económico que van a presentar va a ser creíble y puede ser buenas noticias. Y de la reforma energética ya hubo noticias hace 2 o 3 semanas, las comentamos en este espacio, de que van a tratar de que siga más o menos adelante. Entonces tú dices, el aeropuerto se convierte en un símbolo. No es tan importante para la economía, pero sí es simbólicamente vital. Y si la decisión es equivocada, agárrate, porque sí va a tener consecuencias económicas, volatilidad financiera, volatilidad cambiaria y sobre todo encarecimiento en términos de la credibilidad, de la falta de credibilidad del gobierno. Lo único que es cierto es que el presupuesto se les ha disparado enormemente y que tienen que entrar con mayor transparencia, porque lo que era originalmente a lo que está planteado ahora, por supuesto que ahí algo pasó, ¿no? Sí, y yo creo que el problema de fondo está en la libertad que de pronto le dieron a personas como Jiménez Espriu o el ingeniero Robo de estar promoviendo su aeropuerto en Santa Lucía, y ahora pues es más difícil para López Obrador echar para atrás este proceso. Entonces, pues también hay que ir cuidando a los loquitos de cada lado, ¿no? Porque si no, no funciona esto nunca. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted. En 3 semanas, elecciones en los Estados Unidos fundamentales para el futuro del mundo. Esto es Dinero y Poder. Pues en 3 semanas llegará el gran examen para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El resultado que obtenga en la elección intermedia puede ser fundamental para el proyecto de reelección en el 2020. El próximo 6 de noviembre se realiza la votación. Senadores, legisladores de la Cámara de Representantes y gobernadores. También muchas elecciones locales ahí en los Estados Unidos, donde los demócratas esperan retomar el control al menos de la Cámara de Representantes y posiblemente del Senado. Es Macario que no, las encuestas hoy planteadas, ya sé que vas a decir que las encuestas no funcionaron. No, las encuestas sí dicen funcionaron. que no. Las encuestas dicen que la Senado. Cámara de Representantes está en manos de los demócratas. Sí. Hay un diferencial de entre 6 a 8 puntos, lo que te garantiza que tienen ahí prácticamente el control, y esto Trump lo sabe y por eso se puso tan agresivo con el nombramiento del juez Kavanaugh, acusado de abuso sexual, etcétera. Lo tomó como bandera. Es un poco la forma en la que un personaje como Trump hace y mueve a la base. Y por otro lado está
esta dificultad, dicen, de que los demócratas pudiesen obtener el triunfo en la Cámara de Senadores. Ahí sí depende de hasta dónde la ola azul, o sea, esta movilización de jóvenes y de bloque anti-Trump pudiese en un momento determinado pues, convertir el 6 de noviembre en una verdadera bandera. Por lo pronto, el Partido Republicano está prácticamente hecho pedazos en función de lo que era su proyecto original. Es un partido trumpiano con un modelo económico proteccionista como no se había visto nunca en los Estados Unidos y además con un nivel de agresión hacia los otros grupos que polarizan enormemente la elección en los Estados Unidos y además ponen en riesgo también variables de orden económico que hay que recordar, ya le han venido a decir al señor Trump que cuidado porque la recesión estaría ahí, las caídas en los mercados esta semana, el día de ayer y hoy, bueno, pues hablan precisamente de estas dificultades, Mauricio. Así es, Ezra. Fíjate que en este asunto hay mucho en juego. Es posible, se necesitan 23 legisladores en la Cámara de Representantes para que los demócratas tomen el control. Y pues yo lo que he visto es que efectivamente se puede, sí se podría lograr eso. Para la agenda económica de Estados Unidos no estoy seguro que ganen los demócratas o ganen los republicanos, pudiera haber grandes diferencias. Yo creo que más bien es en los temas políticos, seguramente Macario nos va a comentar con detalle, ¿no? De si van a proceder con el enjuiciamiento de Trump, si no, si cómo se hace el balance, ¿no? De poder. Pero en términos de la agenda no creo que sea muy significativo para los Estados Unidos. ¿Cómo van a responder si hay una desaceleración económica? Pues no lo sé. Eso creo que no depende de la mayoría demócrata o republicana demasiado. Para México sí tiene implicaciones, porque hay que recordar que nosotros estamos en un proceso ya como país, igual que Canadá, de que el poder legislativo, entiéndase las cámaras y el parlamento en el caso de Canadá, tienen que ratificar el acuerdo que ya establecimos. Y ahí sí no está claro, por lo menos para mí, si nos convienen los republicanos, mayoría republicana, mayoría demócrata. Tiendo a pensar que nos convendría mayoría republicana porque Trump tendría un poco más de manera de empujarlos. Los demócratas nunca han sido los aliados del libre comercio con México. Pero yo creo que están en una posición en donde hasta su nivel digamos, de proteccionismo es menor que el que tiene Trump y los republicanos. Pero nada más que aquí hay que distinguir, tienes toda la razón. Nosotros ya México ya logró un acuerdo, ¿no? Y creo que además es un buen acuerdo para todos los países. Y ahora Trump lo que dice es, yo con los demás países, entiéndase China, fíjense lo que hicimos con México y Canadá, porque esa es la plantilla. Si quieren que platiquemos, pues platicamos sobre la base de ese modelo. Y si no, pues ahí les van los aranceles, efectivamente el proteccionismo. Pero regreso al punto, yo creo que para México un triunfo, una mayoría demócrata podría generar incertidumbre adicional sobre la aprobación. Y si me voy al extremo, es ¿qué pasa si la Cámara de Representantes no acepta el tratado que ya se firmó entre Canadá, México y Estados Unidos? Ahí sí se puede armar una bronca porque prevalecería el tratado actual, pero entonces también, que eso Trump es bueno, podría eso salirse, no es malo, decir, pero salirse. también abre la puerta para que Trump diga, pues ahora sí yo me salgo y pues digo, sí no lo podemos cerrar. Entonces yo creo que para México estas elecciones sí son más importantes de lo que parecen. Ahora, para esto, la Cámara de Representantes importa porque todo el Congreso debe votar. Y en representantes, como tú bien decías ahorita, al inicio, pues está más o menos clara la ventaja demócrata. Se ve dificilísimo que no ganen, entonces creo que van a ganar. En senadores es al revés. Ahí sí está complicado porque no se eligen todos. No es una elección de todo el Senado, sino solamente una parte. Y la parte que se elige es esencialmente en estados demócratas. Entonces hay 42 senadores republicanos que ahí se quedan, no hay elección, eso ahí siguen. Entonces nada más necesitan conseguir 9 para con eso librarla. Tienen 7 que según las encuestas ahorita ven seguros, 4 segurísimos y 3 de estos que dicen muy likely, ¿no? Sí, o sea, muy probablemente sea. Pues con eso ya tienen 49, 1 o 2 más y están del otro lado. No sabemos qué va a pasar, ese 1 o 2 más podrían no ocurrir. Por ejemplo,
pues tenemos mucha fe en que Beto logre ganarle Beto al O'Rourke, señor Cruz aunque las encuestas en no Texas, se pero no dan. puede, no da. Entonces, si alguien que ha hecho una movilización como el señor Beto O'Rourke en Texas no logra ganarle a Ted Cruz, pues los otros está más difícil. Entonces, el Senado sí lo puede tener el señor Trump, y esto es importante para el impeachment, en caso que hubiera esta discusión. A lo que ahora se suma el nuevo ministro que pusieron en la Corte, porque es un ministro, el señor Kavanaugh, que ha dicho con toda claridad que en su opinión no se debe juzgar a un presidente en funciones. Así que pues se ha ido tratando de cubrir el señor para llegar a 2020 y, como dices, si puede reelegirse. Y entonces nos tocarían 6 años con Trump allá y Andrés Manuel acá. Va a estar bonito. Ahora, lo que sí es cierto es que para la democracia norteamericana esto es un enorme desafío, porque no es una elección intermedia en donde, como ha sido comúnmente, el presidente en funciones normalmente pierde. O sea, pierde en el sentido de que su partido es el que siempre ha estado dañado. Aquí, por el ejercicio mismo del poder. Aquí esto se está convirtiendo en un referéndum anti-Trump, o pro-Trump o anti-Trump, en donde los esquemas son bastante extremos. Yo no sé hasta dónde los demócratas en su confrontación con Trump estarían dispuestos a echarle abajo el Tratado de Libre Comercio firmado. Yo no estoy tan seguro que... Yo no estoy tan seguro que irían por ahí. La agenda de los demócratas para ganar el 2020 no va en este momento por el terreno económico, porque las cosas pues van caminando, a pesar de que ya están estos signos de preocupación. Pero un triunfo demócrata con movilización masiva, ahí sí lo que te va a provocar es una disminución de la capacidad de Trump para seguir operando, para seguir lanzando, y en función de eso también un problema serio de gobernabilidad interna en los Estados Unidos. No, sin duda, Ezra, yo coincido contigo y no quiero dejar la idea de que el Tratado Libre de Comercio se vuelve el tema de discusión y negociación entre Trump y lo legislativo con mayoría demócrata. No es el caso. Pero lo que sí es un hecho, y ya lo sabemos, es los demócratas pueden agarrar el Tratado de Libre Comercio como moneda de cambio. Eso sí. Y van a negociar, ¿no? Y decir, pues si tú no nos apoyas, Trump, en A, B, C, D, pues entonces nosotros no te aprobamos el tratado. ¿Y quiénes son los que salimos pagando el pato en parte por la incertidumbre que se genera? Pues es México. Y si lo llevamos a un escenario extremo, pues eso nos podría complicar un poco la vida. Ahora, yo no tengo tan claro, creo que la opinión pública en Estados Unidos está un poco difusa también. Si he estado revisando algunas encuestas de balance de opinión respecto a Trump, no los que piensan positivamente, los que piensan negativamente, son más los que piensan negativamente que los que piensan positivamente, por alrededor de 9%. 9-10 puntos. Ese es exactamente el mismo porcentaje que Bush tenía, que Clinton tenía, creo que inclusive también que Obama tenía digamos a la misma altura de su mandato. O sea, a lo que voy es, Trump no es un presidente mayormente impopular entre la ciudadanía estadounidense a estas alturas, ¿eh? Digo, a nosotros no nos ha hecho la vida complicada, pero allá no están tan descontentos. La última encuesta de CNN le daba 41% contra 54%. Favorable contra 52%. Exactamente, pero y quienes lo apoyaban, los republicanos, tendrían exactamente el 41%. O sea, Trump tiene un 40% de base republicana. Está perdiendo a los independientes, por supuesto está perdiendo a los demócratas de entrada, y eso es lo que le puede convertir algo que normalmente ha sido, pues sí, una pérdida de poder para el presidente en la primera elección dentro de su mandato. Yo creo que en este momento la ola azul, la indignación, la polarización lo puede llevar a una situación peor que la de otros mandatos. Sí, yo creo que conviene analizar al señor Trump en términos de lo que está ocurriendo hoy y no de cómo funcionaba la democracia estadounidense, porque eso ya es pasado y no va a volver a repetirse en un buen rato. Y el señor Trump es un genio para la polarización que le puede convenir en términos de votos. Es cuidadoso en términos de con quién se pelea y cuándo. No es tan loco como uno piensa. Sí hay método en su locura y tiene que ver con este control de votos
votos en áreas donde puede ganar. Hay que acordarse que la votación nunca es una transmisión clara de lo que la gente quiere a la decisión, porque esto depende de la distribución del voto. En Estados Unidos, los distritos electorales están construidos de forma que benefician al Partido Republicano. Es lo que en la teoría política le llaman gerrymandering, hacer los distritos todos chuecos para que estén puros votantes tuyos y con eso ganan. Aquí lo hacía también el PRI antes, ya ahora ya el PRI no existe, pero bueno, lo hacía. Eso mismo están haciendo, y ese 41% puede reflejarse en más del 50% de los votos electorales del Senado, no sé si también de la Cámara de Representantes. Entonces, mucho cuidado, a Trump hay que analizarlo en términos de lo que pasa hoy y no de lo que pasaba antes, porque eso ya no existe. Bueno, vamos a ver cómo funciona, pero en 3 semanas, sin duda, un resultado importante para México y también, por supuesto, los Estados Unidos, pero para el mundo en función de su choque con otros poderes. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted. Inflación otra vez repunta en nuestro país. Esto es Dinero y Poder. Se acelera la inflación en México en septiembre. Registra un incremento mensual de 0.42%, con lo que acumula una tasa anual del 5.02%, su mayor nivel desde abril, impulsada principalmente por el precio del gas LP y la gasolina de bajo octanaje, así lo informa el INEGI. Por cuarto mes consecutivo, la inflación interanual avanza luego de haberse desacelerado entre enero y mayo, y desde enero de 2017 supera la meta permanente del 3+-1 de Banco Central. Quizá pues no es un incremento así para ponerse a temblar, pero sí vuelve a retomar otra vez el impulso ascendente en medio además de lo que es o será la discusión sobre aumentos a salarios mínimos, que termina siendo un referente, y lo que hemos visto de aumentos a los salarios durante este año, que ha sido incluso por ahí del 5.8, si no me equivoco. Septiembre, sí, Esra, y en los primeros 9 meses del año yo creo que andamos en un promedio de 5.4, 5.5. A ver, un poquito, Mauricio, este mecanismo de una inflación que terminaría el año por ahí de 5, ¿no? No, es muy alto. A ver, septiembre siempre se pega siempre se sube respecto a agosto, julio, etc. Eso sucede normalmente. Entonces, sí se subió, pero no se subió de tal manera que te genera una alarma. No es bueno que se suba, no, eso está clarísimo. Segundo, preguntarse, ¿y por qué subió la inflación? Subió fundamentalmente porque subió el precio de los energéticos. ¿Y por qué sube el precio de los energéticos? Pues porque el precio del petróleo crudo, de las gasolinas y demás a nivel internacional está subiendo. Entonces en México, pues bajita la mano, también ha seguido subiendo. Fíjate qué curioso. El precio de la gasolina este año, en los primeros 9 meses del año, ha subido más de cuando se dio el gasolinazo de fines de 2016-2017. Y ahí ves la diferencia de hacer los anuncios a tropezones o de hacer las cosas razonablemente bien. Entonces, pero bueno, el chiste es que la inflación ha subido. Por eso, si vemos la inflación subyacente, pues sigue más o menos en niveles del 3.6%. Ya no bajó como venía bajando los meses anteriores, pero tampoco subió. Entonces, en ese sentido yo te diría, sí, obviamente en el Banco de México deben estar muy pendientes de lo que está sucediendo, pero creo que tampoco es algo que uno pensaría que puede, digamos, incidir en mayores aumentos de la tasa de interés, que como ya hemos dicho, las tasas del Banco de México ya están relativamente elevadas si comparamos el 7.75% con el que están, con la inflación del año que tú mencionabas. Los analistas en su mayoría piensan que la inflación puede ser alrededor del 4,5%. Esas son las estimaciones que hay en las encuestas del Banco de México, en las encuestas, hay una encuesta también bastante seria que hace Citibanamex, alguna encuesta que hace el IMEF. 4,5. 4,5. Esto hay que ligarlo a la presión por el tema de... Perdón, rapidísimamente lo de los salarios. Sí. Eso lo comentamos aquí en enero, Esra. Dijimos, mira, un problema de la volatilidad cambiaria y de que la inflación no estuvo muy alta el año pasado, es que los aumentos salariales de mercado, olvídate los mínimos porque eso realmente se puede modificar por decreto, pero los salarios de mercado no, esos son los salarios. Los aumentos han estado en 5.8 en septiembre de aumento nominal,
pero, o sea, creciendo cada vez un poquito más, eso no es una buena señal. Yo lo entiendo en el sentido de que ahora los salarios crecerán en promedio 5,5% en el año, con una inflación del 4,5%, pues ya tuvieron una ganancia que es más o menos parecida a lo que perdieron el año pasado. O sea, medio se compensan. Entonces uno diría, bueno, pues entonces es justo, está bien. Ok, el problema viene para adelante, porque si para adelante se siguen dando esos incrementos de salario de mercado, le pones una especie de piso a la inflación y sobre todo también a la inflación subyacente, que esa sí es la que el Banco de México es el que registra. Entonces creo que ahí hay un problema que tiene que enfrentar la administración y obviamente no ayuda todas estas declaraciones que a veces uno escucha de que van a subirle, ¿no?, otro 20% al salario mínimo y demás, porque entonces sí ya tienes un encarecimiento salarial que te evita que la inflación se pueda reducir. El problema es que cómo le haces para finalmente tener una inflación del 4,5% y decir, pues para el próximo año hay que tener un aumento salarial o de mercado o por decreto, como quieras, del 5 o del 6, o bajarlo o decir, lo hago de 4. Es un problema bastante difícil de manejar a partir de la presión social, por un lado, y de una inflación que finalmente, pues no estás en los niveles, por supuesto, ni de Argentina, ni de Venezuela, por supuesto, pero sí te empieza a presionar al alza, generándote pues esta idea de que los sectores asalariados están tratando de garantizar que su ingreso se sostenga, ¿no? Sí, yo creo que lo decía ahorita Mauricio muy claramente. El problema no es que tenga 5,8, porque eso fue la inflación del año pasado y ahí se neutraliza el efecto. Sí. El problema es que estaba en 5,3 y luego 5,4 y luego 5,7 y luego 5,8. Y si seguimos así, le estamos poniendo un piso creciente a la inflación. Solución científica, pues hay que tratar de pararlo en 5,8 y empezar a bajarlo para que en el transcurso del próximo año fueras equilibrando esta tendencia. Y aquí es donde el discurso del nuevo gobierno puede ser un problema, porque ellos han insistido en que los trabajadores en México ganan mal y que hay que resolverlo de esa forma. Y esto pues es un discurso que hemos escuchado en México durante mucho tiempo. Eso mismo decía Luis Echeverría, eso mismo dijo López Portillo, vamos subiendo los salarios para que la gente viva mejor. Y el resultado fue que en los años 80 pues no había ni azúcar, mano. Entonces, esas son las cosas que a veces no piensan quienes toman estas decisiones y quienes promueven para ganar votos cierta opinión entre los votantes. Y ahí me preocupa mucho no solo lo que se dice del 20% al salario mínimo, que ese otra vez a mí me parece que no es tan relevante como dice Mauricio, sino que además están trabajando ya en cómo vuelven a organizar un sistema corporativo de trabajadores. Para eso trajeron a Napoleón, ya lo andan promoviendo para que dirija el Congreso del Trabajo, la misma secretaria del Trabajo que se anunció para el próximo sexenio ha estado promoviendo este asunto de la reorganización sindical para que los empresarios no abusen de los trabajadores. Y bueno, esto lo que va haciendo es una mayor presión social para que los aumentos ya no sean de 5,8, sino de 7, y luego de 8, y luego de 10, y con eso la inflación se te va de las manos. Porque finalmente lo importante es que en los últimos años tuviste una recuperación del salario real, ¿sí? Que esa es la parte que hay que discutir, hasta dónde estos movimientos de ingresos de los trabajadores se reflejan en la capacidad de ellos mismos para poder comprar, ¿sí?, determinado tipo de productos. Y esto... has tenido un crecimiento pues un poquito arriba de la inflación. Si lo queremos medir, pues no es tan poquito. ¿No? Si lo queremos medir por sexenio, por ejemplo, y usamos el salario mínimo como referencia, el salario mínimo ha crecido a 14, 15% durante esta administración, que la verdad es una recuperación importante porque había caído anteriormente. Y los salarios de mercado yo te diría que han crecido alrededor de 7% por encima de la inflación acumulada. O sea, poco a poquito, sí, 1,5% por año, pero pues no está mal. Este fenómeno lleva todo el siglo, ¿eh? Es decir, prácticamente desde los tiempos de Ernesto Zedillo empezamos a tener aumentos salariales. En los momentos de crisis hay una pérdida, pero la recuperación posterior alcanza a compensar. Claro. Lo mismo que pasó en el sexenio de Calderón, por ejemplo. Así es. Déjame nada más regresar al tema de las señales. Mira,
el equipo de transición ha dado señales de que quiere ser austero, está bien. Hay una ley que se está discutiendo con esta cosa bastante controvertida de que le bajaron, el presidente se baja el sueldo 40% y entonces ahí ponen aprietos a los funcionarios públicos de alto nivel. La pregunta es qué va a hacer bueno, yo estoy convencido de que el próximo secretario de Hacienda va a presentar un paquete económico para 2019 y un presupuesto de gastos que va a ser creíble, que va a ser realista, que digamos que va a causar tranquilidad, ¿ok? Pero hay que ver cómo se empieza a operar, porque lo que es importante no es el sueldo de los que ganan más en el gobierno, es de los que ganan menos, porque esos son los que son muchos. Entonces, y los que operan realmente, no operan, sí, pero sí tienen la capacidad. Operan el gobierno, sí. No, sí, pero ese es otro problema, no, pero en términos de decir, a esa base, a los sindicalizados, ¿cuánto les va a subir el sueldo el gobierno? Si les sube, y son cifras gruesas, 4%, está bien. No, si le sube más del 5, agárrate, porque entonces ahí es donde empiezas a distorsionar el comportamiento de los salarios en toda la economía. Y que quede claro que ellos anunciaron que iban a aumentarle los salarios al personal de base y le iban a reducir a los salarios altos. Entonces igual sí lo hacen. Y esto es el problema de lo que se llama inflación inercial. Una vez que tú empiezas a moverte en una dirección, detenerlo se vuelve muy complejo y el Banco Central ya no puede estar subiendo las tasas nada más para eso, porque no le alcanza, es una sola herramienta. Si nadie quiere entender el alza de tasas y al mismo tiempo suben salarios, entonces el costo de producción se hace caro por ambos lados y estamos en problemas. No, y entonces terminas paralizando la economía, que ese es el otro problema. Sí, exactamente. Bueno, pues ahí estamos. Mauricio González Macarios, que tiene muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí todos los jueves a las 10 de la noche en Canal 11 Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, de nuevo, muchísimas gracias y muy buenas noches.